Pero ahora sí, estamos aquí en vivo, así que estamos a su disposición para las preguntas que nos quieran ir formulando a través del programa. Vamos a empezar a responder algunas de estas preguntas que ustedes nos han manifestado y que se quedaron pendientes algunas en el programa antepasado, y las preguntas que hubo en el programa anterior que fue grabado, ¿no? Así que, a ver, Ale, si nos quieres empezar a leer. Dice, anteriormente se podía comulgar solo una vez en el día. Después, con la renovación carismática, se dio que se podía comulgar hasta 2 veces al día si se ofrecía la ocasión. Ahora, con la divina voluntad, si se ofrece, se puede comulgar más de 2 veces en el día, seguidas o separadas, según la ocasión. Bueno, esta es una pregunta muy, muy importante. Jesús nos habla y nos dice que Él, en el momento de instituir la Eucaristía, Él intentaba que tuviéramos por lo menos, que recibiéramos la Eucaristía cuando menos una vez por cada vez que necesitamos el alimento corporal. O sea, eso dependiendo del país, dependiendo de la cultura de cada región. En algunos lados serían 3, como aquí en México, que son 3 comidas las que hacemos. En otros lugares son 4, 5 comidas las que se hacen. En fin, la idea de Jesús era que lo recibiéramos continuamente. Ahora, la Iglesia, que es la encargada de ir normando esto, y sobre todo con la Eucaristía, nos ha puesto ya en la actualidad, primero nos puso una vez al día. Y nos puso el ayuno desde el día anterior, si recordarás. No me sabía lo del tanto ayuno. ¿No? No. Bueno, entonces es que es un poco más joven que... No, y me tardé en entrar a la iglesia. Bueno. Sí, o sea, era el ayuno, o sea, desde el día anterior, y era una sola vez al día. Después cambia y empieza a ser un poquito más laxo, y ya no es el ayuno desde el día anterior, sino una hora antes. Y nos ponen todavía como una sola vez al día. Hace poco tiempo se autoriza ya el que haya hasta 2 veces al día que se puede recibir a Jesús sacramentado, pero siempre y cuando sea en misa. O sea, no llegar a la iglesia a comulgar, sino en misa. Así que esto es importante aclararlo, porque es necesario completar, porque todo lo que es la Eucaristía va rodeada de todo el conjunto de las oraciones y de todo lo que se hace en esta función. Ajá. Así que yo diría, en la divina voluntad, el deseo de Jesús era que comulgáramos por lo menos una vez por cada vez que tuviéramos necesidad del alimento. Pero esto debe ser regido por la Iglesia. Uh-huh. No lo podemos hacer nosotros por nuestro mutuo propio. Aunque sepamos lo que Jesús quería, pero Jesús siempre está puesto en su iglesia. Así que yo diría que ahorita nada más 2 veces, y siempre y cuando sea misa completa. ¿Sí? Sí, perfecto. Dice Lucy Morales, en las horas de la pasión, Jesús dice que con cada palabra nos dará un alma. ¿Se refiere solo a las almas del purgatorio o también a las almas que todavía están vivas? Bueno, lo que nos está queriendo decir es que si hacemos las horas de la pasión con sus mismas intenciones, o sea, porque ese es como el punto clave, entonces Él nos va a dar un alma por cada palabra. ¿Qué quiere decir que lo hagamos con sus mismas intenciones?
Unidos a Él. Unidos a Él en lo que Él está intentando hacer. No leer las horas de la pasión como una lectura o como un conocimiento de lo que Jesús pasó en su pasión. Si nosotros vemos, este libro no es una narración de la pasión, sino es un libro de reparación. Es un libro en donde Jesús va diciendo cómo usaba sus sufrimientos para ir rehaciendo al hombre e ir pagando lo que el hombre le debía a la divinidad, al Padre. Es como un manual. Como un manual, exactamente. Entonces, quiere decir que si yo me uno a Él y lo hago, lo medito, pero todo desde las mismas intenciones de Él, entonces estoy haciendo que se repita lo que Él hizo y que se repita ahora en mí. Por lo tanto, estamos duplicando todos los efectos de lo que Jesús hizo. Por lo tanto, de alguna manera estamos, ¿cómo diríamos?, compartiendo la salvación de las almas. Estamos coayudando a Jesús a salvar almas. Y entonces Él nos va a dar el mérito de un alma por cada palabra. Como si en realidad lo hubiéramos hecho nosotros. Lo está haciendo Él, pero le es tan agradable la compañía y le es tan, ¿cómo diríamos?, útil el que se duplique lo que Él hace, que nos lo va a dar como nuestro. ¿Sí? Y no es que uno escoja al alma. No, esto es... A la que le toca. Sí, o sea, Jesús nos lo va a ir dando. Y son almas que se van a salvar. Quizá alguna de ellas, o sea, se salve y tenga que ir al purgatorio. Probablemente hay algunas que no tengan que ir al purgatorio. O sea, no es imprescindible que el alma sea la que va al purgatorio, la que se nos dé, sino como sea. Como si hubiera un orden en que a la que le toca y todas las demás avanzan, ¿no? Si lo quieres ver así, a ver, fórmense en fila india. Sí. Así es. Lo dice Marta Leticia Segura. Dios los bendice. Les comento que Jesús formó un grupo de divina voluntad por medio de Juárez. En él comentamos lo que Dios nos regala a través de los audios que usted nos comparte y ha sido de muchas bendiciones. Escuchamos verdades divinas, libro de cielo, preguntas y respuestas, la reina en el reino de la divina voluntad. Nada más es comentar. Dice Cristina María Jiménez. Pregunta, ¿podrán los protestantes vivir en la divina voluntad ahora? No tras la purificación que viene. Una buena pregunta, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ale? Pues que hacen falta los conocimientos, no sé si les puedan llegar los conocimientos de otra forma. Tienen que llegarles, o sea, de alguna manera el conocimiento es necesario. Nadie puede desear lo que no conocen. Y una vez conocido tiene que desearlo. Y para desearlo debe de modificar totalmente su forma de ver y su forma de pensar. Porque la primera cuestión difícil va a ser, María es la reina de este reino. Sí. Y ellos, por lo general, no aceptan a María en el plano como la tenemos. No aceptan que María sea la mediadora de todas las gracias, la depositaria de todas las gracias. Y dentro de esas gracias, la gracia mayor es el reino de la divina voluntad. O sea, segundo, esto que acabamos de decir de las horas de la pasión, esto va a ser un gran obstáculo para ellos si no modifican su forma de pensar, porque para ellos es el único que salva es Jesús. Y efectivamente, pero ahora Jesús quiere, ¿cómo diríamos?, asociar a la criatura en su acción. Por lo tanto, eso también probablemente para ellos signifique un obstáculo.
Por último, tenemos que todo esto, el reino de la divina voluntad, se funda sobre algo que es la Eucaristía. Jesús nos dice que Él se queda en la Eucaristía para ir preparando el reino de su voluntad. Por lo tanto, también el protestante tendría que aceptar la Eucaristía. ¿Qué quiere decir? ¿El protestante puede vivir en la divina voluntad desde ahora? Sí, sí se convierte. O sea, creo que es muy, muy obvio todas estas cuestiones. Entonces, si el protestante realmente conociendo la divina voluntad lo atrae, se convence y es esa luz que va a recibir lo lleva a entender que está en el error, entonces puede vivir, por supuesto, pero ya no será protestante. A lo mejor puede empezar por otro extremo, siendo protestante, hasta que le caen todas las verdades. Claro. Tarde o temprano tiene que aceptarlas. Tenemos mucho en común. Tenemos a un Jesús en común. Creo que eso es fundamental entender. Y este Jesús es el que nos puede ir llevando a ese punto de encuentro. Pero necesitamos entender que hay cosas que nos separan. Y el punto no es hablar de lo que nos une. El punto es hablar de lo que nos desune. Sí. Porque si no, si vamos a hablar nada más de lo que nos une, entonces al final de cuentas va a resultar que el católico se convierte al protestantismo. Sí, porque ya hay cosas que no manejaríamos. Así es. Y sobre todo se estaría faltando al mandato de Dios, al mandato de Jesús: id, predicad el Evangelio, todo aquel que crea, se bautice, se salvará. El que no crea y no se bautice, no se salvará. Pero está hablando de dentro de su iglesia. Una iglesia que no se ha perdido, una iglesia que no ha perdido la primogenitura, porque el mismo Jesús nos habla y dice que nunca las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Por lo tanto, estamos en la seguridad absoluta de que la iglesia de Cristo es esta. Sí, y bueno, con lo de Luisa, pues sí, ya no va a quedar ninguna duda que esta es la iglesia. Así es. Una Luisa que está sometida a la iglesia, que tiene a un sacerdote con ella durante casi toda su vida. Una Luisa que participa diariamente de la Eucaristía. Una Luisa que diariamente acude no acude, sino va al sacerdote a decir misa en su recámara. De una Luisa que ama infinitamente a María. De una Luisa que recomienda encomendarse, entregarse en los brazos de María. Bueno, no podemos, si de ella salen las enseñanzas para vivir en este reino, no podemos pensar que alguien que no acepte a María pueda vivir en este reino. Dice Lucy Manzano: hola, bendiciones en y desde la divina voluntad. Una inquietud: soy persona con discapacidad visual. Si uno mi situación de discapacidad a la pasión de Jesús, también se aplica lo de que mis anhelos o en momentos mis sufrimientos por no ver, Él los toma y los hace suyos. Así es. Y no solamente eso, sino que sobre esa incapacidad, sobre ese sufrimiento, Jesús pone sus sufrimientos, pone su pasión y le dará el mérito de su pasión vivida desde su incapacidad. Así que tiene en sus manos, parece absurdo lo que voy a decir, pero tiene en sus manos un enorme tesoro, que es el tesoro de un sufrimiento y de una incapacidad que le permite vivir continuamente la pasión de Jesús en usted.
y por lo tanto es una persona que se asocia a Jesús y no tendrá una sola alma, sino quién sabe Mucho. cuántas almas logre usted el tener, el salvar junto con Jesús, y cuántas almas serán, ¿cómo decir?, acreedoras, ¿sí?, de usted. Enorme, ¿no? Sí. Dice, Creo que hay una pregunta de esta misma persona. Era Lucy de Manzano. Lucy Manzano. Hola, leyendo las horas de la pasión. Si estoy leyendo La Reina del Cielo en la Divina Voluntad, ¿es pertinente que termine ese libro de oraciones antes de retomar las horas de la pasión? No, por favor, o sea, son las horas de la pasión es una finalidad, toda una, ¿cómo diríamos?, espiritualidad, no, una doctrina, para ir haciéndolo junto con Jesús. Pero no tienen ningún problema con leer al mismo tiempo La Reina del Cielo. La Reina del Cielo es un libro donde María nos va hablando del cómo se vive en la divina voluntad, pero con ejemplos de su propia vida. Así que lo podemos combinar, claro, no hay ningún problema, ¿no? Yo no le veo ningún problema. Sí, ¿no? Dice de Hilda Amaro Gurmait, buenas noches, bendiciones desde Orlando, doctor Salvador. ¿Cómo podemos entender a la luz de la divina voluntad lo que sucedió sobre masacres que hubo en Las Vegas? ¿Qué se nos quiere enseñar? Bueno, Pues que alejados de Dios no podemos. Lo primero es lo alejado de Dios que estamos, lo que provoca no tener a Dios con nosotros, o sea, lo que provoca es prácticamente mentes, yo diría enfermas, o sea, esa es la palabra, en que la vida humana prácticamente pierde valor. Y todo esto, o sea, visto a nivel espiritual. Ahora, no deberíamos de tratar de ver en esto un castigo, no deberíamos de tratar de ver en esto un anuncio o un llamado de Dios a la conversión o un anuncio de lo que puede pasar, porque estaríamos hablando de que entonces Dios sería como corresponsable de esto que sucede. Y efectivamente aquí lo único que hay es alejamiento de Dios. Alguien que está unido a Dios es lo último que podría pensar es en hacer algo como esto que hizo, ¿no? Dice ella misma, Hilda Margot Mait, doctor Salvador, en el Evangelio de hoy, desde la luz de la divina voluntad, ¿qué quiso decir nuestro Señor con esto? Que el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza y dejen que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, primero, o sea, no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál sería el significado de eso? No me sigan por mis riquezas. No tengo nada que ofrecer. Lo único que tengo que ofrecer es la santidad. Y la santidad es lo más despreciable para el mundo. Y no tengo nada que les pueda dar. Primera cosa. Del mundo. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, adelante, pero no con el anhelo de la parte humana, de la riqueza, de la pertenencia humana. Y segundo, o sea, esto de ¿qué decía? Dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué muertos? O sea, le pregunta la persona que va a seguir a Jesús que si puede ir a enterrar a un familiar, a su padre creo que era, ¿no? Y entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, los muertos en el espíritu, los muertos que no tienen todavía esta luz que tú estás teniendo ahorita y que me quieres seguir, deja que ellos entierren a sus muertos. Tú ya estás conmigo, tú ya estás con la luz, sigue adelante. Esto no quiere decir desatiéndete de ellos, sino lo que quiere decir es desapégate
quita esos afectos de tipo moral que tienes para seguirme a mí, que soy el único que merece ser seguido. Eso es lo que nos pide en el Evangelio, o sea, con el joven rico, vende todo lo que tienes, lo que le dice a otro que pone las manos en el arado y voltea, no eres digno de esto. A otro le dice, otra vez dice que todo aquel que no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, no es digno de él. Odiar en el sentido de no darse, porque luego se entiende mal, porque el odio lo hemos tomado como un vicio. Pero el odio es el no darse, es lo contrario del amor. El amor es darse, el odio es no darse. La persona que se da a seguir a Jesús, si siguiera unido al mundo, no es ni del mundo ni de Jesús. Por eso es que Jesús a sus sacerdotes les pide el separarse de la familia y les pide el celibato. O sea, el celibato para que no se inmiscuyan en cosas humanas y ahora se vean divididos en su trabajo, parte a la familia, parte a su esposa, a sus hijos y parte a Jesús. Jesús los quiere en exclusividad para él y para el mundo. Así que yo creo que con eso podríamos concluir, ¿no? Sí, dice Gloria Luz Martínez, sacerdotes como los veteros, los ortodoxos, pueden entrar en la divina voluntad. Y luego dice, ¿verdaderamente baja Jesús a esas consagraciones? Bueno, la religión ortodoxa, o sea, es totalmente aceptada, o sea, por la iglesia. Hay diferencias, pero su sacerdocio, los sacramentos son aceptados por la iglesia católica, ¿sí? Con ciertas restricciones, pero por ejemplo, un católico que acude a un país ortodoxo, digamos a Rusia, y si no hay una misa, no hay una celebración de tipo católico, puede acudir sin ningún temor a una de las misas ortodoxas, ¿no? Así que no hay problema. La otra, esta de veteros, desconozco totalmente que sea. A lo mejor salió mal. No sé, o sea, pero El corrector. yo desconozco esto de los veteros, así que no le podría decir, ¿no? Y ahora, ¿verdaderamente baja Jesús en estas consagraciones? ¿En las de los ortodoxos? Sí. O sea, en la de los otros, pues vuelvo a repetir, no sé. Dice Cristina María Jiménez, sabemos que podemos girar con los actos de los santos. ¿Se puede hacer lo mismo con los ángeles? ¿Los ángeles tienen actos? ¿Son actos libres? ¿O como ya pasaron la prueba, no son crecientes? Pregunta interesante. O sea, los ángeles tienen que darle a Dios la gloria y el amor por todo lo que Dios les ha dado. Por lo tanto, el hombre que vive en la divina voluntad puede unirse a los actos de los ángeles para rehacerlos y darlos como hechos en la divina voluntad. O tomar el amor de los ángeles como propio y entregárselo junto con el amor de la divina voluntad, el amor de Dios, todo entregárselos a ellos, ¿sí? Digo, a la divinidad, no a los ángeles, ¿no? Los ángeles tienen actos, sí, pero ya no son actos de tipo ni conquistante ni creciente. En el cielo todo es de Dios. La única conquista que se hace es en la tierra, que es el único lugar donde hay actos que no son de Dios. Entonces aquí es donde Dios conquista. Y el acto creciente se hace por medio de actos de esta voluntad humana unida a la divina, pero que es ir
aumentando lo que ya se hizo con actos sucesivos. En el cielo ya no hay actos. O sea, la criatura queda fija en el momento que entra y ya no tiene la posibilidad de hacer más actos, pero no se le quita el libre albedrío. Eso es algo interesante. Y ahora va a estar haciendo actos, no como lo entendemos aquí, sino va a estar repasando todo lo que Dios hizo, viviendo lo que Dios hizo, disfrutando de lo que Dios hizo y de lo que esa alma hizo estando en la tierra. Dice Gloria Luz Martínez. Los sacerdotes veteros no están en comunión con el Papa. Bueno, pues si no están en comunión con el Papa, no es definitivamente no son válidas ni sus funciones, ni su Eucaristía, nada. Dice Elizabeth Solís: hola, buenas tardes. Escuchando el programa me llamó la atención la pregunta de que si los matrimonios no pueden vivir en la divina voluntad, y hablo sobre la castidad en el matrimonio. Mi pregunta es, ¿con el método Billings se sale de la divina voluntad? ¡Wow! Una pregunta interesante. Mire, hablábamos y creo que esto queda muy claro. El hombre se opone a la voluntad de Dios en cualquier manera que haga, tratando de evitar el embarazo, porque esa es la finalidad de la relación sexual, y el orgasmo ya habíamos hablado que es como la consecuencia de esa búsqueda, ¿no? Bueno, pero Jesús, cuando parte de esta tierra, cuando ya se va, les deja a los apóstoles la posibilidad de atar o desatar. Y les dice, lo que aten en esta tierra, aquí quedará atado en el cielo, y lo que desaten aquí quedará desatado en el cielo. Por lo tanto, la iglesia actual, o sea, nos habla de que se puede, ¿sí? ¿Que se puede qué? Pues el método Billings. El método Billings, porque nos dice que lo que Dios busca es la castidad, ir avanzando hacia la castidad, y de alguna manera el método Billings nos impone castidad, aunque sea durante unos días. Entonces, es la manera en que la iglesia dice, bueno, tú usa esto, que es el método Billings de la ovulación, como queramos nombrarlo, y estarás practicando castidad durante unos días y durante otros no. Así que yo diría que sí se podría vivir en este ambiente de Billings con divina voluntad, pero el conocimiento de la divina voluntad nos va a ir llevando a querer anhelar una castidad cada vez más perfecta. Y quizás se llegue el momento en el que se diga no al método Billings, si es que se quiere seguir teniendo este ejercicio de la sexualidad. Yo sé que esto que estamos diciendo va en contra incluso de lo que opinan sacerdotes, de lo que opina alguna porción de la iglesia. Perdón, pero estamos tratando de ser fieles a lo que Jesús dice. Ya sobre esa base así, ya que cada quien decida hacia qué lado se inclina, teniendo como premisa lo siguiente. Jesús le dice a Luisa que la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios, bueno, que es muy grande, que una es obedecer, en la otra es vivir, actuar con ella, pero que para llegar a vivir en la divina voluntad se necesita estar habituado a cumplir la divina voluntad. Por eso es que en este camino, lo que cuando menos nosotros, o sea, compartimos esta idea, vamos a dar lo que Jesús dice. Sí. Y que cada quien decida, porque la iglesia ha puesto ciertas
¿cómo diríamos? Dispensas, libertades, y que cada quien decida. Pero el punto principal es, ¿se podrá vivir en la divina voluntad? Pienso que sí, pero estaríamos haciendo algo, un acto de voluntad humana. Y la voluntad humana es opuesta a la voluntad divina. Así que queda ahora sí la moneda en el aire. No hay forma de poder saber porque Jesús nunca habla de esto ya en Luisa. Dice Mirta Montes, buenas noches, gracias a los dos. Si yo todos los días y en cada actividad de mis hijos de 4 y 5 años les digo que inviten a Jesús a hacer sus actividades en Él, ¿les vale como vida en divina voluntad? Claro, o sea, los niños hay que recordar que están prácticamente, son esponjitas que van recibiendo todo lo que se les enseña. Y aparte están vacíos, o sea, están apenas haciendo acervo de costumbres, de ideas, de todo. Hay edades en las que ya el niño empieza a tener una noción ya del mundo y empieza a conocer el mal. Y eso es cuando el niño empieza a creer que es algo. ¿Sí? Y eso es dicho por Jesús. Pero de todas maneras, el darle esta enseñanza permite que el niño se vaya encaminando y aprenden muy rápidamente. Entonces, ¿pueden vivir? Sí. Y hay que insistir y hay que ir haciendo crecer esa enseñanza para que el niño vaya cada vez más habituándose a vivir en ese ambiente. Algún día que ya está instalado el reino, así se va a educar a los niños y ya no van a tener la contaminación del mundo tan fuerte que hay ahora. Así es. Ese es el deseo, el anhelo y lo más probable, ¿no? Porque seguirá el libre albedrío en los niños. Así es, igual que en los adultos. Mirta Montes nos vuelve a decir a todos, se nos preguntó si queríamos renunciar a nuestra voluntad o solo a Mamá María. Bueno, a la Virgen se le preguntó en el momento de la creación de su alma. Y como es un momento en la eternidad, no en el tiempo, María, el sí de María es un sí que se extiende a toda su vida. Entonces no hay un límite. En toda su vida se está llevando a cabo ese sí que ella dio allá en la eternidad. Y todo debido a los méritos de su futuro hijo, porque se le aplican por adelantado todos los méritos de Jesús para poder ser redimida. Hay que entender esto porque eso es clave. María es parte de la familia humana. Por lo tanto, era acreedora a esta ausencia de vida divina en ella. Pero por esta peculiaridad de que iba a ser la madre, se le concede la oportunidad de ser inmaculada y de tener todo lo que Adán había perdido, y gracias a eso es que puede tener esta visión, o sea, porque es un privilegio para ella nada más el haber tenido su prueba en ese momento. Nosotros es la misma prueba, pero la vamos desarrollando en el tiempo. Cada acto que hacemos debemos decidir si lo hacemos en nuestra voluntad o en la voluntad de Dios. Bueno, estado mejor. Doctor Salvador, gracias por la difusión que hacen usted y su equipo del Reino de la Divina Voluntad. Cuando sentía que había algo que me faltaba, por gracia de Dios me lo encontré a usted. Llevo un buen tiempo siguiéndolo, encontré eso que me faltaba. Escucho a través suyo el libro de cielo y verdades divinas. Tengo una duda en la forma como debo orar. Si dejar lo viejo y estar en las horas de la pasión y la comunión con Dios, y luego encuentro oraciones para consagrarnos a la divina voluntad, para antes de comulgar, para después y otras cuantas. Entonces, esas oraciones también debo dejarlas. A ver, creo que aquí hay un pequeño malentendido.
Jesús le dice a Luisa, dice, reza, pero reza como rezo yo. Y luego le va a explicar cómo reza él y dice, vuélcate toda tú en mi voluntad. Ahí vas a encontrar a todas las criaturas, a toda la familia humana, y vas a encontrarme a mí y vas a encontrar todas mis obras. Ahora, difúndete en mí, toma todo lo que yo he hecho, toma mis obras como tuyas, toma mi amor, difúndelo en todas las personas, toma todo el amor de todas ellas y entrégamelo a mí, pero entrégamelo con mi amor. O sea, es ese encuentro. La oración la debemos elevar al punto de esparcirnos por todos y tomar todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha sacado de sí para nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir? Es realmente sencillo. Vamos a girar en la divina voluntad. Voy a girar en los actos de la divina voluntad, en los actos de Dios, para ir tomando lo que Él dejó en esos actos para nosotros y luego multiplicarlo por toda la humanidad y entregárselos a Él. Voy a poner un ejemplo, el rosario. El rosario es una oración que es muy querida por la Virgen. Es una oración que la Iglesia ha adoptado y que en múltiples revelaciones se ha dicho que es la oración más agradable para la Virgen y al mismo tiempo que es la mejor arma contra el enemigo. Y uno dice, bueno, de acuerdo, entonces voy a rezar el rosario. Sí, definitivamente sí, pero meditándolo. O sea, no llevando a cabo la recitación, ¿cómo diríamos? Verbal nada más, del Ave María y del Padre Nuestro, sino entrando en el misterio que estamos rezando, tratar de fundirnos con María, con Jesús y con todos los participantes de ese misterio para convivir con ellos lo que están viviendo, tomar lo que están viviendo como propio y eso esparcirlo por todas las criaturas de la familia humana y después tomar el amor de todos para ponerlo en esos actos que están sucediendo ahí. Por ejemplo, la encarnación del Verbo, primer misterio. Me voy a situar en María para tratar de percibir lo que ella siente, tratar de amarla, tratar de estar compartiendo con ella aquello y luego tomar el amor de toda la humanidad y entregárselo en ese momento para que ella sienta que todos sus hijos están presentes. Luego me voy a poner en el Verbo Eterno. ¿Qué está haciendo el Verbo Eterno? ¿Sí? Lo que el Verbo Eterno siente, lo que el Verbo Eterno está viviendo en ese momento, y voy a tratar de hacer exactamente lo mismo. Me voy a poner en el ángel, en el arcángel, o sea, en ese gozo que debe haber tenido de ser el anunciador y de ser el que va a preguntarle a su reina si acepta o no ser la madre de su Dios. Y con todo eso podemos vivir aquel misterio, pero vivirlo, tomarlo, girar en él. Y eso nos va a permitir rezar el rosario como se reza en Divina Voluntad. No necesito dejarlo. ¿Sí? Y así de todo lo demás. Ahora, las oraciones que encontramos en Luisa no son propiamente oraciones, son manuales para entrar a vivir en la divina voluntad. No es que yo tenga que decir, ven Jesús o ven divina voluntad a hacer esto en mí. No se trata de eso. Se trata simplemente de irme acostumbrando a que no soy yo el que obra, sino que es la divina voluntad. Yo no me imagino a María o no me imagino a Jesús diciendo, ven divina voluntad a caminar en mí. ¿Por qué no me los imagino? Porque ya era natural en ellos. ¿Sí?
O sea, ya era naturaleza en ellos y ya estaba como totalmente en forma natural, perdón que lo repita, pero natural. Es naturaleza. Así que estas oraciones, estas cosas que Luisa ponía, hay que tomarlas como un entrenamiento para llegar a vivir en esta divina voluntad. Hay otras que son muy como enseñanza para saber qué debo hacer. Por ejemplo, en la comunión. Si leemos lo que Luisa dice para la comunión, me está dando la norma de cómo debo actuar en el momento de recibir a Jesús, pero no quiere decir que me la tengo que aprender de memoria para recitarla. Quiere decir que ya tengo el lineamiento y ahora con mis palabras, con mis sentimientos, con todo lo que yo soy, lo voy a hacer, pero yo, no repetir lo que Luisa hacía. En fin, creo que se entiende así. Hay otras como la consagración a la divina voluntad a través de María, pero esa consagración se hace una vez. O sea, si ya te consagraste, no veo por qué tengas que volverte a consagrar. Sí. ¿Sí? Y así. Así que yo diría que puede seguir con sus oraciones, pero siempre y cuando las lleve a cabo desde la manera como rezaba Jesús, que es girando. Aquí hay una, bueno, se la digo. Dice, Dios lo bendice. Dice, tampoco el alma de los niños están en el cielo hasta que Jesús regrese. Ya no entendí. No, bueno, lo que pasa es que a lo mejor está confundida con antes de que fuera antes de que fuera la redención. Bueno, antes de la redención, ninguno pudo entrar al cielo, niño, adulto, anciano, ninguno. Tuvieron que esperar a Jesús. Después de la redención, ya el seno de Abraham se quita, no hay ya seno de Abraham, porque ya Jesús nos deja la gracia. Y la gracia restituida al ser humano nos da la posibilidad de acceder directamente al cielo o pasar por el purgatorio antes de ir al cielo. Y eso es para niños, adolescentes, adultos, ancianos, de todo. Bueno, está muy largo, pero resumido más o menos es de lo que preguntaban el otro día, que de lo que había dicho el Papa en Colombia, que si por las venas de Jesús corre sangre pagana, que ya bueno, no se había explicado. De alguna manera, o sea, ya se contestó, dijimos que no, de ninguna manera. María es inmaculada, a María se le purifica su germen humano, hay que recordar eso. El germen humano es lo que los padres ponen y donde va en la, podría yo decir, contaminación, la parte contaminada del hombre, y es lo que permitiría que el hombre no tenga la vida divina. Pero ese germen es purificado, ese germen es totalmente vuelto a poner en el punto de la creación del hombre, y María sale de ese germen. Por lo tanto, en la sangre de María no hay sangre, ¿cómo decir?, impura, sangre pagana, nada, y mucho menos en la de Jesús. Y esto era necesario hacerlo en María, porque Jesús, la parte humana de Jesús, es tomada de María. No hay parte masculina. ¿Sí? O sea, todo es tomado de la tierra de María. El Espíritu Santo toma de la tierra de María y con esa tierra forma aquella pequeña humanidad. Y una vez que está perfectamente formada, con figura de hombre, en ese momento el Verbo Eterno se encarna. Por lo tanto, la sangre de Jesús es también sangre totalmente inmaculada, no hay ninguna contaminación porque todo es tomado de María. Y por eso es que es necesario que María esté en este nivel
en que no haya contaminación en ella. Ujú. Si hubiera sangre pagana, o no sé la palabra que usan, entonces la sangre de Jesús tendría que ser igual. Y en Jesús eso no podría ser, porque Jesús es Dios. Ujú. Sí, nos escribe mucho esta persona, pero ya brincándose a otra cosa, dice que si atacando al Papa se ataca a la Iglesia. Este es un punto también muy delicado, muy, muy delicado. Nosotros siempre nos hemos puesto de lado, o sea, tomando los ejemplos de Jesús. Dentro de los discípulos, dentro de los apóstoles, había uno que era el traidor. Había uno que era totalmente contrario a Jesús y contrario a sus reglas. Hacía cosas que no debería de haber hecho. Sin embargo, Jesús no lo rechaza. Lo tolera. Jesús lo encubre, o sea, no se lo descubre a los demás apóstoles, sino lo encubre para no provocar conflicto. Y hasta el final, en el momento final, cuando ya no se puede, es cuando le dice, bueno, ahora ve a hacer lo que tienes que hacer, pero todavía lo deja encubierto para que los apóstoles, los demás, no lo ataquen. Y al único que se lo muestra es a Juan. A él sí, pero él sabe que Juan es el amor, es el discípulo del amor, por lo tanto Juan no va a reaccionar de otra manera más que como la que reacciona Jesús. Si tomo este ejemplo, ahora vamos a tomarlo en cuanto al pontífice, al papa. No importa cómo se llame, no estamos hablando de este papa, estamos hablando de un papa malo. ¿Sí? Cuando el que haya, no importa. ¿Qué debo hacer? ¿Debo de ponerme en contra de él? No. ¿Debo tolerarlo? Debo esperar a que Jesús lo descalifique. Mientras Jesús no lo descalifique, ese papa sigue siendo el papa de Jesús y el papa para nosotros. Y hay unas palabras de Jesús que son clave para esto, porque le dicen, los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Entonces Jesús les dice, bueno, no importa, déjenlos, hagan lo que les dicen. Eso es curiosísimo, pero no los imiten. Bueno, pues vamos a seguir esa regla, una regla evangélica, que vamos a hacer lo que se nos diga, pero sin imitarlo. ¿Qué quiere decir? No sé, voy a poner ejemplos actuales. De repente se nos dice que ahora el divorciado, vuelto a casar, en algunas ocasiones puede comulgar. Bueno, o sea, prácticamente eso es problema del Papa, problema de la pareja que acude y problema del sacerdote que da. Pero yo no lo voy a imitar. Ni me voy a divorciar, ni me voy a volver a casar, y si lo hice, no voy a comulgar. ¿Sí se entiende? Sí. Así que yo así lo vería, ¿no? Sí. Dice Lucy Manzano, además del poema del María Valtorta, ¿dónde puedo conseguir otros escritos de esta escritora? Gracias, esto me ayuda mucho a entender más los escritos de Luisa. Así es. María Valtorta tiene varias obras. O sea, la obra grande, que es el Evangelio como fue revelado, que es todo esa parte de la vida desde el nacimiento de María hasta la asunción de María. ¿Sí? O sea, es perfectamente explicado. Pero hay otras obras que son muy importantes también, que se llaman los cuadernos. Son 3 libros, que son los cuadernos del 43, del 44 y del 45 al 50. ¿En dónde los puede adquirir? En las librerías. Y si está en México, hay una persona que ha tomado esta
apostolado, misión de traer los libros de Italia y ponerlos a disposición de las personas que lo deseen a precio justo, o sea, al precio que ellos obtienen de Italia. No lo hacen por negocio, porque es una obra cara, ¿sí? La obra del Evangelio, como fue revelado, son 11 tomos, o sea que no es barata. Los cuadernos tampoco son baratos, o sea, no son tan caros, pero no son baratos. Existe otro libro que es Lecciones sobre la Epístola a los Romanos, que también es muy importante porque Jesús abarca, en esa es una explicación de esa epístola. En los cuadernos nos habla de todo. Nos habla de doctrina, nos habla de filosofía, nos habla de revelaciones, nos habla de todos los detalles que nos podrían interesar o nos podrían confundir para no seguir al pie de la letra lo que él dice. Así que son libros muy, muy, muy bellos. Y vuelvo a repetir, no sé dónde esté usted, pero si está en México, es posible que los consiga con esta persona, ¿no? Ya si usted quiere, nos puede escribir y con gusto le pasamos la dirección y el teléfono de esta persona. Dice Perla Olague: lo que se ata en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir con eso Jesús en la divina voluntad? Bueno, es lo que explicábamos hace un momento, ¿no? O sea, Jesús da esa opción, da esa facilidad a su iglesia, y el hombre, los dirigentes de esta iglesia, la cabeza, que es el Papa, tiene la posibilidad de atar o desatar cosas que él ha hecho, pero con una salvedad. Nada ni nadie se puede oponer a la palabra de Jesús. O sea, puede haber modificaciones en algunas cosas que no son directamente el mandato de Jesús, que no es un mandamiento, que no es doctrina, pero ponerlo en contra de la doctrina, definitivamente no. Hay otra pregunta, José Luis Cervantes, y para los esposos, el Padre Teo dice que en el matrimonio hay que donarse uno al otro y nunca negarse a lo íntimo. Esto en divina voluntad, entonces no es así. Pues sería igual que lo del método bíblico. Oh. Bueno, ¿qué les digo? Jesús nos explica que el matrimonio, él eleva la unión de hombre y mujer al grado de sacramento para ayudarnos en nuestra carnalidad, en ese desfogue del libidine que tenemos. Prácticamente hemos tomado el matrimonio como el permiso legal para desahogar y desfogar todo lo que tenemos de instinto animal. Y nunca lo enfocamos hacia la castidad, porque debemos entender que Jesús nos pone, aquí a ver si se entiende, nuestras miserias, porque las miserias son la materia prima de las virtudes. Nadie puede decir que es casto si no tiene ese impulso de la libidine en su interior. El hecho del matrimonio como ayuda es por varias razones. Primero, porque el matrimonio, o sea, uno de sus puntos principales es el conseguir la salvación del cónyuge. Primero. Segundo, es tratar de llevar una familia adelante, pero con el modelo de la Trinidad. O sea, el modelo de la familia humana es la Trinidad, y esa Trinidad que ahora se repite en la tierra. La Trinidad en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora es la Trinidad en la tierra, María, Jesús
Y el Espíritu Santo, que este es el problema, sí, es como lo que se logra de esa unión, y eso sería el reino de la divina voluntad, porque es la transmisión de la vida divina. ¿Sí? Entonces, si ya tengo esto entendido, ahora la finalidad de Dios es conducirnos a un estado de virtud. Si yo pienso que el matrimonio me libera y tengo que tener relaciones sexuales por lo menos una vez al día, y eso se lo dice a la mujer, o sea, porque no el hombre como que continuamente tiene ese impulso, y dice que la mujer incluso se debe obligar a cumplir por lo menos una vez al día. Perdón, pero eso yo pienso, de acuerdo a lo que Jesús nos expresa, que es un error, porque nos está llevando a la parte carnal y nos está alejando de la parte de la virtud. ¿Sí? Sí. Así que bueno, pues, no sé, o sea, perdón por decirlo así, pero pues bueno, hay que contestar esta pregunta y hay que contestar hasta donde sabemos con la verdad. Dice Dora Villafán, lo que veo en las oraciones que existen mayormente es pedir, 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 y no se le da consuelo a Jesús, dejando de darle la correspondencia que el Padre espera de la criatura. Bueno, esa oración se quita. O sea, en la divina voluntad ya no hay petición. La petición nace de la carencia y el alma que tiene la divina voluntad lo contiene todo. Todo es de ella y ahora ella lo que debe hacer es tratar de compartir a los demás de lo que tiene. Así que lo que dije hace un momento sobre la oración, que se entienda bien, no es para todo. O sea, es, por ejemplo, oración de petición, ya no tengo que pedir. Oraciones prefabricadas, esa oración fría, esa oración totalmente impersonal, en que yo tomo una oración que alguien hizo y la leo. Perdón, pero esa no es oración mía. Esa no es mis sentimientos, esas no son mis emociones, eso no es mi intimidad. Esa es la intimidad, las emociones, todos los sentimientos de otra persona. Bueno, sí, nadie dice que no, pero no son míos. Y Jesús lo que quiere es esa intimidad con cada uno de nosotros, en donde Él menciona que la oración es esa comunicación personal y franca, abierta de lo que nosotros somos. Y nosotros somos lo que Él creó, entonces estamos completos para hacer esa oración. Así ¿no? es. Dice Johanita Rodríguez, buenas noches. En la divina voluntad del ángel de la guarda, ¿qué función cumple? Bueno, pues la misma que cumple en cualquier parte, es de ayudarnos, protegernos y tratar de ir dándonos como, perdón por la palabra, tips para ir avanzando. Lo malo es que nunca hemos convivido con nuestro ángel. Nunca hemos, yo diría, creído en nuestro ángel. Lo vemos muy bonito en el niño que va cruzando el puente y el angelito ahí junto al niño para que no se tropiece. Bueno, esa es una imagen muy poética, muy bonita, pero que no tiene nada de realidad. Está para cosas espirituales, está para ayuda espiritual, está siempre y cuando entablemos ese trato con él. Padre Pío era muy asiduo a esa comunicación con los ángeles y usaba a su ángel de la guarda. Lo usaba y le decía, oye, ve y dile al ángel de tal persona que haga esto y esto y esto, o que lo mueva a conversión. Y los ángeles le obedecían. Y no porque fuera Padre Pío, sino porque para eso están los ángeles. Lo malo es que no hemos tenido esa cultura, esa enseñanza, y se nos ha
perdido prácticamente. Dice, hola, buenas noches. ¿Me podrá explicar qué es el seno de Abraham? Bueno, es un lugar, se dice así, o sea, era un lugar en donde no había ni pena ni gloria, donde las almas iban a estar ahí mientras llegaba el Redentor. O sea, no era ni purgatorio ni era infierno, sino era un lugar en donde estaban esperando al Redentor. A ver, aquí tengo varios. Dice, en el escrito de marzo 8, 1914, se menciona el fuego del purgatorio. Hija mía, quien hace mi voluntad absolutamente no puede ir al purgatorio, porque mi voluntad purga al alma de todo, y habiéndola tenido en vida tan celosamente custodiada en mi querer, ¿cómo podré permitir que el fuego del purgatorio la toque? Mucho agradeceré respondernos si el infierno y el purgatorio son un lugar o un estado. Además, el fuego que se menciona, tanto del infierno como del purgatorio, ¿a qué tipo de fuego se refiere? Bueno, o sea, es muy sencillo. El estado, el cielo, el infierno, el purgatorio son estados del alma. No son lugares establecidos. No es que el infierno esté en un lugar y el cielo esté en otro. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es infinito. Dios no puede estar confinado a un lugar y Dios está en el cielo. Si estuviera en el cielo, en un lugar, entonces todo lo demás no estaría Dios. Y sabemos que Dios está en todas partes. Bueno, primera cosa. Segundo, el alma, por ejemplo, se dice que el infierno está fuera de Dios, totalmente negado. No es así. Dios es infinito. Si el infierno estuviera fuera de Dios, entonces ya habría un lugar donde Dios no está. Por lo tanto, Dios ya no sería infinito. Entonces, el infierno está dentro de Dios. ¿En dónde? En el atributo de la justicia. Pero ahí es un estado del alma, donde el alma se priva de todos los bienes que Dios le ha dado. Entonces, ese infierno es la privación de esos bienes. El fuego. Creo que no hay una mejor manera de describir las penas del purgatorio como el fuego. El fuego todos lo conocemos y sabemos lo que se siente entrar en esto, tocar el fuego. Es una quemadura terrible. Pero que lo leímos la vez pasada, o sea, es el fuego del amor. Y el amor puede ser más terrible todavía que el fuego material. A un alma el fuego material no le hace nada, pero el fuego espiritual, ese fuego del amor, la hace sufrir inmensamente cuando el alma tiende hacia el amor, que es Dios, y no puede ir porque se ve todavía imperfecta, impura. Entonces ese deseo, esa ansia de llegar a Él, es lo que la está purificando. Y ese es el fuego que siente el alma del purgatorio. En el infierno es parecido, pero en grado superlativo, porque ahí es la privación de todos los bienes de Dios y estar metido en todos los males que son consecuencia de la ausencia de bien. Es un fuego, pero un fuego de odio, es vivir en el odio, en la oscuridad, en el rencor, en las dudas, en las intranquilidades, todo lo malo que nosotros conocemos, pero llevado en grado superlativo en el infierno. Y eso es un estado. ¿Sí? Sí. Así que el infierno y el purgatorio son estados, y el fuego es el fuego del amor o de la ausencia del amor. Pregunta, Dora Villafán pregunta, no, hablando del purgatorio, ¿qué hay con las indulgencias? Bueno, la indulgencia es algo que la Iglesia ha establecido
y que de alguna manera, o sea, es un sufragio que se hace, que tiene efectos mucho mayores que simplemente una oración o el decir una misa o algo. Y es un conseguir el perdón de la culpa y en ocasiones el perdón de la pena. Y aquí entramos en el terreno de ustedes desaten, lo que ustedes desaten quedará atado en el cielo y lo que desaten quedará desatado en el cielo. Dice que si conocemos en Perú, si hay algún grupo de divina voluntad. Sí, con mucho gusto. Si nos escribe al correo, bueno, a nuestro correo le pasamos los datos de las personas con las que se puede comunicar. Y vuelven a preguntar de María Valtorta, ¿qué otros libros puede comprar? Pues también sí se comunica. Ya se dijo, ¿no? Tenemos, bueno, pregunta Leonardo Mocha, ¿debe un sacerdote poner tiempo en la misa? ¿Debe un sacerdote poner tiempo en la misa? No sabría decir como que no entiendo la pregunta. Si es limitar la misa a un determinado tiempo, bueno, pues se ha establecido que la misa debe durar más o menos entre media y una hora. Sabemos, por ejemplo, que el Padre Pío, sus misas duraban 4, 5, 6 horas, pero eso fue muy criticado y muy perseguido por la misma Iglesia. Yo pienso lo siguiente, o sea, y eso tomando en cuenta las misas que los sacerdotes le decían a Luisa. La misa en sí era la misma que se dice en todos lados, con la misma duración, pero lo que había de diferente era la meditación que Luisa llevaba a cabo después de recibir la Eucaristía. Ahí Luisa se quedaba 2 o 3 horas meditando, ¿sí? En esa convivencia con Jesús. Deberíamos de tomar en cuenta que este momento de la Eucaristía es como el momento en el que Jesús se le presentaba a Luisa. Es tener la presencia real, física de Jesús junto a nosotros. No lo vemos, no, porque no creemos. No lo sentimos, no, porque no tenemos ese fuego, ese ardor por recibirlo. Y esto también es dicho por él, en la medida que la criatura va entendiendo que está recibiendo, es el momento en el que Jesús se va manifestando al alma y va teniendo cada vez más comunicación con ella. Dice, hola, yo vivo en Colombia, sin embargo, para mí es mejor tenerlos escritos en medio digital para leerlos o escucharlos en el computador. ¿Hay forma de conseguirlos de esta manera? Bendición. Sí, tanto los libros de María Valtorta como los libros de Luisa. Si nos escribe al correo, con mucho gusto le pasamos la dirección. Dice Esperanza Cerda Méndez, buenas noches, gracias por responder nuestras dudas. He leído y escuchado por ustedes que cuando uno vive en divina voluntad, ya no necesita buscar sanación por los sacerdotes. Yo tengo poco leyendo y conociendo estas grandes verdades que Jesús le reveló a Luisa. ¿Me es válido todavía buscar la sanación por medio de los sacerdotes que hacen estas oraciones de sanación? Solo haciendo... dice que porque acaba de entrar. Dice, solo haciendo vida divina actúa Jesús en nuestra vida. Es decir, solo así seremos verdaderamente sanados. ¿Qué opinas, Alejandro? Pues que no, que desde el principio ya hay que lanzarse directo a los brazos de Jesús. Así es. Y yo le diría que no ha leído el libro 1. Porque en el libro 1 es donde Jesús nos va aleccionando qué es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? No, definitivamente yo le diría, o sea, confíe en Jesús, confíe en la divina voluntad, porque la divina voluntad le va a cambiar su vida. Es un intercambio de vida entre Jesús y el alma.
Así que este intercambio de vida es lo que va a modificar totalmente nuestra actitud y nuestra forma de vivir. No entiendo esta pregunta. Dice, ¿el abuso litúrgico sagrado se puede transgredir perteneciendo a la divina voluntad? No, definitivamente no. Dice José Luis Cervantes, buena tarde, doctor. Debo hablarle y hablarle de divina voluntad a mi esposa cuando ella veo que no entiende o en ocasiones no atiende lo que le digo, o debo ir yo solo en la profundización del día a día en mi entrega a la divina voluntad. Y si así fuera, ¿cómo debo ver que somos una sola carne? ¿O debo entender que en divina voluntad los actos son por separado dentro del matrimonio? Bueno, es una pregunta muy, muy compleja. Lo primero, la divina voluntad es personal. Eso es absoluto, es una vida, un intercambio de vida entre Jesús y el alma. Ahora, mi esposa, ¿le debo o no le debo decir? Debo tratar de comunicarle. Primero con la vida, con mis actos, y después con las palabras. Porque lo que más convence es el ejemplo. En la medida que yo voy aceptando la divina voluntad, todo mi interior va cambiando. Y mi actitud externa también cambia. Eso le va a llamar la atención. Y eso probablemente la lleve a plantearse, decir, bueno, ¿qué está pasando con él? Si ella permite, hay que hablarle. No tratar de imponerle, sino tratar de irla llevando poco a poco e irle dando probaditas. Es como lo que decía San Pablo, somos bebés en cuestiones espirituales. Entonces el alimento que necesitamos darle es un alimento muy ligero y un alimento para bebé. No querer darle una verdad del libro 36, ¿no? Pero entonces, ya para concreto, yo debo seguir mi camino, porque ese camino es el que Dios me ha trazado, ya lo entendí, ya lo encontré, y ahora debo seguirlo, definitivamente sí. ¿Debo tratar de comunicárselo a mi esposa? Sí. Vuelvo a repetir, primero con el ejemplo y después con la palabra. Si acepta o no acepta, eso ya es problema de ella, no problema del alma. Y en cuanto al... Aquí lo voy a tocar porque esto es necesario entender. En un matrimonio donde uno está y otro no, va a haber un gran conflicto, sobre todo en la parte sexual que hablábamos hace unos momentos. Cuando el alma que vive en la divina voluntad está consciente de que no se debe hacer así nada más por hacerlo, en que no se debe hacer así en forma, ¿cómo diríamos? Abierta, bueno, no abierta, sino excesiva. Entonces, en ese momento, el alma que vive en la divina voluntad debe aceptar, tener este encuentro con el cónyuge o la cónyuge, pero siempre con la intención no de buscar el placer, sino de refrenar un poco el problema con el cónyuge y de no estimular la posibilidad de búsqueda fuera del matrimonio de eso, pero siempre con la intención de irlo encaminando hacia este punto y primero empezar por la castidad. Ahora, eso es una cosa. Lo que no se debería de hacer es participar y acceder a la relación si la otra persona pone una barrera a la procreación. Si se pone esa barrera, entonces el alma que vive en la divina voluntad tendría que decir que no. Hay un folleto que tenemos, un folleto que es el folleto del matrimonio verdaderamente cristiano, que ponemos a su disposición.
Toda persona que nos quiera pedir esto, se lo mandamos por correo y en forma digital para que lo lean. Es muy interesante porque es toda una enseñanza de lo que es el matrimonio y de lo que es la vida marital dentro de este matrimonio, y todo dicho por Jesús. Es de María Valtorta. De María Valtorta. Así que si ustedes quieren, con mucho gusto se dirigen a nosotros y se los enviamos por correo. Bueno, pues amigos, ya nos pasamos un poco de tiempo, empezamos tarde, acabamos mucho después también. Así que nos despedimos.